ahora sí que podemos empezar. No tenemos demasiado tiempo porque nos hemos comprometido con los deberes en la entrada en que a las 7:10 estaremos yéndonos. Buenas tardes. A las 9:10. Sí, si no era realmente instantáneo, ¿verdad? Bueno, pues nos hemos reunido aquí, y muchas gracias a todas y todos por estar aquí, para presentar entre amigos y formalmente este último libro de Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la UNED, que se llama Próspero en el laberinto, las dos caras del barroco, ¿verdad? Esto ha salido en la editorial Dickinson. Tenemos aquí a un representante de la editorial, hola Pablo, buenas tardes. A finales de 2014, ¿verdad? En diciembre, casi a punto del 2015. Yo voy a moderar, apenas diré nada por el momento, a fin de hacerlo todo más ágil, y sí que os presento de derecha a izquierda al propio autor, a Francisco José Martínez, a su izquierda, no me acordaba del brazo. Es Marisa de la Cámara, que es secretaria de la Sociedad Espinosa, una conocedora de Espinosa y del barroco, recordada y conocida. Pedro Lomba, que es profesor en la Universidad Complutense en Madrid, y que dicen que es experto en libertinismo, supongo que eso desde el punto de vista teórico. Ya veo que están protestando lógicamente por las presentaciones. Y a mi derecha, Antonio García Mases, que es catedrático de Filosofía Política en ese mismo departamento. Yo creo que vamos a hacer un orden de intervención tal y como estamos situados, si os parece. Empieza el autor comentándonos lo que le parezca bien. Nosotros venimos de un programa de televisión, de grabar un programa de televisión en la UNED, y hemos estado unas 2 horas, y ha sido una cosa muy amena y muy interesante. Y entonces yo le pediría al profesor Francisco José Martínez pues, que nos hiciera una semblanza breve del libro y lo que él quisiera comentar, en efecto, como autor del libro. Así que tiene. Sí, pero luego al final también. Al final también me parece muy bien. La última palabra. Me parece muy bien. Bueno, yo estoy muy contento, ¿no? por haber llegado a esta presentación, que además claro, no podía evitar porque la presentación de mi último libro no llegó a nacer, fue un auténtico fracaso. Esta estuvo a punto, pero milagrosamente al final se reconstruyó. Y entonces, bueno, simplemente decir que el libro es un trabajo pues casi como un tango, ¿no? Que duró casi 20 años, ¿no? Porque empecé en el 95 con Tirso de Molina y acabé pues, en el 2013 con la Trinidad Trifacial, ¿no? Entonces han sido casi 20 años de trabajo, una especie como de meandros continuados, ¿no? Que salían, volvían, más o menos dentro de la estructuración de mi trabajo, que tiene muy barrocamente una elipse con 2 focos fundamentales, 2 laboratorios de pensamiento y de historia. Uno, Ámsterdam en el siglo XVII con Baruch Spinoza, ¿no? Y el otro, mayo del 68 con Deleuze, ¿no? Entonces, en ese juego, que es el comienzo de la modernidad, el final de la modernidad, y la idea también de una etapa barroca y otra etapa neobarroca, pues ahí entre esos 2 juegos, pues ahí va la cosa. Y luego, bueno, claro, siempre como el bajo continuo permanente, también con altas subidas y bajadas, pues más, ¿no? Más siempre es fundamental y es una clave que ahí se mantiene, ¿no? Ya digo, como el bajo continuo que se mantiene
como base fundamental, ¿no? Entonces, bueno, la obra a mí me gusta porque articula, me ha permitido, digamos, jugar con una paleta de muchos colores, ¿no? Es decir, hay una parte obviamente filosófica, claro, obviamente al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos, ¿no? Pero luego, claro, la necesidad de ir a los contextos históricos, pues eso te exige pasar por la historia, de vez en cuando no viene mal, ¿no? Sobre todo Antonio siempre nos critica eso, ¿no? La falta de historia, la deshistorización de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, la necesidad de entrar en contacto con la historia, la necesidad de entrar en contacto también con las artes, la literatura, la plástica, ¿no? La pintura, la escultura, es fundamental. Y luego, claro, la discusión continua con la teología, ¿no? Es decir, hay un juego que articula esos 4 elementos que a mí me parecen importantes, y sobre todo el elemento plástico, que es muy anterior al famoso icónico tour, ¿no? El icónico, que siempre me ha interesado mucho el ver la plasmación, digamos, artística, plástica del pensamiento, ¿no? Es decir, toda la idea de la semiótica, de la semántica, de las figuras, ¿no? Toda la iconografía y la iconología que yo aprendí pues hace ya muchos años con una persona a la cual está dedicada al libro, ¿no? Que fue Ana Luca, cuando empezamos pues a trabajar el barroco y el neobarroco antes de que se llamara así, ¿no? Entonces, ese aspecto siempre del arte pues siempre me ha acompañado, ¿no? Y a mí me interesaba mucho justamente eso, cómo, digamos, las ideas en principio inmateriales y digamos anicónicas pues se plasman en iconos, ¿no? Y por eso es importante toda la parte esa, digamos, pictórica y, bueno, menos la escultura, y luego también la literatura, ¿no? Yo creo que ese es un punto también importante que me parece de la obra, y que normalmente pues en la filosofía, las obras puramente filosóficas se la pierden. Es decir, se suelen perder los contextos históricos, la conexión con el arte, con la literatura y sobre todo el aspecto digamos, más plástico, ¿no? Entonces yo creo que ahí me ha dado más libertad para conjugar todo esto. La línea fundamental, la hipótesis fundamental es la idea de que estamos en una época neobarroca. Es decir, que hay una gran cantidad de puntos de conformidad entre la etapa del barroco y la etapa nuestra, ¿no? Es una etapa, las dos etapas son, como decía Sousa Santos, interparadigmáticas, es decir, son épocas de ruptura, épocas en que hay un paradigma, esperemos que moribundo, y hay un paradigma naciente que no acaba de nacer, ¿no? Entonces estamos en esa situación igual que el barroco, ¿no? Hay un momento importante. Luego también en otra cosa que coincidimos es que las dos son épocas, digamos, posutópicas, posrevolucionarias. Es decir, el barroco viene del Renacimiento como una afirmación radical de la humanidad, una afirmación radical del cuerpo, una afirmación radical de Grecia, ¿no? Y al mismo tiempo una apuesta por el humanismo, una apuesta por el republicanismo, al menos en los sectores, digamos, más avanzados, ¿no? Y nosotros estamos en una situación pues post-revolucionaria, post-utópica, en la cual pues las grandes ilusiones iniciadas en las revoluciones burguesas del 79, del 30, del 48, y luego, claro, con la gran revolución proletaria del 17, pues todo ese, lo que se llamaba la spinta de octubre, ¿no? Yo lo leí en italiano, entonces sea esaurita, es decir, está acabada, ¿no? Es decir, el impulso revolucionario que empezó en octubre pues está consumido. Entonces nosotros en eso somos post-revolucionarios, post-utópicos. Y en ese sentido, pues claro, es la misma posición que en el barroco, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, el paralelismo también es una apuesta con una interpretación muy discutible, pero que bueno, a mí me parece que es plausible y sobre todo que me interesa, que es que
En el barroco hubo personas no barrocas, como por ejemplo Spinoza y algún otro más, que mantuvieron las esperanzas renacentistas, las esperanzas, por ejemplo, del humanismo, las esperanzas en el republicanismo, en una época dominada por la teología y por los gobiernos absolutistas, ¿no? Entonces, esa esperanza mantenida por Spinoza, esa llama que no dejó que se apagara, fue lo que luego permitiría en las interpretaciones. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, en eso sí estoy de acuerdo con Israel, ¿no? Con la idea de la ilustración radical, que en ese sentido sí hay, digamos, la ilustración surgió aprovechando esas llamas que esas llamitas que gente como Spinoza dejó, ¿no? Entonces, claro, la moraleja es el deseo de que pase lo mismo, es decir, debemos conservar las esperanzas aún en un momento de desesperanza, mantener la utopía, con todas las comillas que sean, en una situación post-utópica, justamente con la esperanza desesperanzada de que en algún momento, no nuestra generación, sino quizá otras generaciones, sean capaces de relanzarlo y volver a otro momento de ilustración, en el sentido de afirmación otra vez de la humanidad, de la razón, digamos, de la vida en última instancia frente al desastre en el que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la hipótesis, la esperanza, y es lo que articula todo, ¿no? Y ahí, bueno, pues luego ahí viene el punto ya, digamos, como de moral aplicada, que discutimos el otro día con Antonio en la radio, ¿no? Que, bueno, pues claro, la posición ahí de que retomar la idea de que, bueno, a pesar de todo, a pesar de la nada, a pesar de la falta de esperanza, a pesar de la desilusión, ¿no? del pensamiento utópico, a pesar de que la nada es nuestro único horizonte, tanto a nivel colectivo como a nivel personal, pues de esa nada que sea una nada enamorada, ¿no? Como decía Quevedo, seremos polvo, pero polvo enamorado, ¿no? Entonces, esa idea de que, a pesar de que la nada sea el objetivo, como decía Benjamin, la muerte es la antiutopía absoluta, ¿no? A pesar de que ese sea el final, ¿no? Pues intentar apostar por la vida, intentar apostar por los sentimientos, intentar apostar por la sensibilidad, es decir, en última instancia, por esos elementos que la razón racionalista ha machacado, ¿no? Y en ese sentido, pues intentar conjugar un proyecto, digamos, de autoafirmación intelectual y emotiva con un proyecto de participación política. Entonces, bueno, eso también otro de los puntos que hablábamos con Antonio, ¿no? Retomando el modelo que yo aludo ahí a Montaigne, ¿no? Montaigne, que al final, primero es alcalde de Burdeos, pero luego vuelve a su biblioteca. En última instancia siempre tiene ahí la biblioteca y la escritura para poder resistir, ¿no? Yo espero que sin las enfermedades de riñón que tuvo el pobre Montaigne, pero bueno, esa es una línea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la obra, Antonio insistía mucho, ¿no? Que es una obra en que estaba ahí muy yo, y yo digo, bueno, no sé si será, pero luego, claro, lo ves y dices que es verdad, claro, ahí hay una proyección, una apuesta por esos autores, por esa visión y por esa actitud, ¿no? Y sobre todo, yo creo, por la postura de mantener una concatenación entre una posición, digamos, como la del propio Spinoza, ¿no? Hedonista, intelectual, antiascética, pero al mismo tiempo en una dimensión de participación política, ¿no? Entonces yo creo que es un punto importante. Y luego ya, claro, entrar en los detalles es absolutamente imposible. Ahí hay bueno, ahí lo ven, son 20 años de erudición recogida, entonces, bueno, ahí luego ya hay infinitos temas que cada uno de ellos vale muy interesante, no por mi pobre presentación, sino por la propia densidad de los temas, y bueno, si algunos los queréis plantear, pues ya lo... Fijaos cómo resume el autor en la contraportada del libro algunas de las ideas en las que precisamente ahora ha insistido. Leo: repensar hoy el barroco es imprescindible no solo por su belleza estética y su profundidad semiótica, ya sería bastante, ¿verdad?, sino también como guía para navegantes en las procelosas aguas de la actualidad política y social.
ni que fuera una especie de contravención de Kant a mano lettre, ¿no? En vez de quedarnos en una isla ante el mar proceloso, atrevernos a atravesar esas no aguas. Partidario, como dicen, no soy partidario. Los procesos de activación múltiples y heterogéneos que surgen continuamente ante nuestros ojos pueden encontrar su origen lejano en la constitución del hombre barroco, que es el trasfondo del hombre moderno, trasfondo todavía premoderno, pero ya también posmoderno, por su pesimismo agrio y amargo ante la desilusión y el desencanto generados por el fracaso de dos grandes movimientos históricos creadores de esperanza y de ilusión, el momento renacentista y el momento de las revoluciones burguesas y proletarias. En la actual resaca revolucionaria, volver los ojos al barroco puede iluminar nuestra mirada, liberándola de quimeras imposibles, pero acostumbrándola también a gozar de la belleza por efímera que pueda ser. Seremos polvo, pero polvo enamorado, que no se resigna a la caducidad y que saca de la reflexión sobre las postrimerías la fuerza para seguir viviendo y dar un sí estético, ético y político definitivo a la vida aquí y ahora como lo único que tenemos. Así se cierra, porque es la contraportada con esa afirmación de la tragedia barroca, como iremos viendo, ¿verdad? Una afirmación trágica, así se cierra esa contraportada. Marisa de la Cámara, ¿qué quiere decir? Luego haré otra ronda al final, pero por ejemplo voy a pasar a intervenir. Gracias. A ver, primero quiero agradecer a Paco la deferencia que ha tenido al confiar también en mi criterio para estar esta tarde aquí en la presentación del libro. Es verdad que nos conocemos desde hace años. Nos conocemos en el plano del trabajo, más que una amistad personal que haya podido venir luego, pero fundamentalmente en el plano del trabajo, en grupos de investigación, en el contexto del seminario Spinoza, etc. Y quisiera decir que admiro su faceta, no solo como profesor responsable y muy implicado con los temas de la enseñanza, sino también como escritor. Como escritor por las razones que os aportaré después, y también en el plano personal admiro mucho la capacidad que tiene para ser fiel a sus lealtades a las personas, como lo veis en la dedicación, os puedo ver la dedicación a Ana Lucas, por quien sintió un enorme afecto, y también lealtades ideológicas, políticas y, en fin, hacia sus amigos en general. Yo creo que esos son aspectos interesantes. Quería también agradecer a todos vosotros que estéis aquí, ya vemos que sois amigos, gente cercana al departamento y a la universidad, etcétera, pero de todas maneras la tarde del viernes pues es una tarde que muchos dedicamos habitualmente a reposar y demás, y la verdad es que hay que dar las gracias. Yo creo que no sé, que es interesante lo que vamos a ir descubriendo del libro, si es que no lo habéis leído ya. Y bueno, quería en primer lugar presentar al autor. Quería presentar a Paco no en su aspecto profesional, que es conocido por casi todos, sino justamente por algunos aspectos psicológicos con los que lleva adelante su tarea profesional. Fundamentalmente yo quiero destacar de ese perfil psicológico con que realiza su trabajo como escritor y como profesor, yo destaco la curiosidad inmensa que tiene, su interés por todo, por la naturaleza, pero también por las producciones de los seres humanos, desde la ética, la política, la religión, las bellas artes, la técnica, etc. Paco acredita una apertura de mente extraordinaria, que junto con su memoria también extraordinaria y la capacidad de lectura, pues hace que nos asombremos muchísimas veces y hablemos de cuánto sabe Paco, porque es que sabe de todo, es que sabe de todo. Entonces, verdaderamente, eso es un don y una capacidad que él ha desarrollado, pero que la tiene y que vale la pena destacar. Esta curiosidad, que es el comienzo del filosofar, este interés por todo, esta apertura de mente,
pues yo creo que se concreta en ese apego que tiene Paco a la experiencia, a disfrutar y a las cosas concretas de la vida, como viene, como se puede percibir al leer el libro, no es ningún misterio, salta a la vista que todo lo que escribe procede de un gozo infinito que él ha tenido escribiendo, viendo o leyendo lo que otros han contado a propósito de las cosas del barroco. Así que por un lado esa curiosidad y ese interés, pero también la capacidad de someter todas esas experiencias vitales profundamente hedonistas y muy epicúreas y muy vitales, someterlas a un trabajo disciplinado de la razón, a esquemas, a conceptos, a categorías, que también están clarísimas en el libro, como os diré después. Se proyectan pues estos dos rasgos, en mi opinión, la razón y la curiosidad vital, en el trabajo teórico del libro, en una interesante actividad de categorización, que le da un nivel y que hace que no se pierdan una serie de observaciones sin más, o de descripciones o de narraciones sin más, de obras de arte o de piezas literarias, etcétera, etcétera. Una vez que os he presentado lo que para mí me interesa del perfil del autor que vamos a encontrar en el libro, que está en el libro, aunque no lo hubiese firmado, yo creo que podríamos apostar que él había sido el autor, quienes le conocemos, que se ve perfectamente, se proyecta su personalidad. El libro es muy equilibrado, tiene un prólogo de Fernando Rodríguez de la Flor, catedrático de literatura, tiene una introducción en la que la idea directriz es el barroco, tiene dos caras, como el cuento de Saturnino Calleja, del hombre de las dos caras, una que ríe y otra que llora, tiene dos caras, esta idea se va a repetir como un leitmotiv, y esto es desarrollado en la introducción, y después un conjunto de ensayos divididos en dos partes, una parte ética, que tiene 7 ensayos, una parte política, que tiene 8 ensayos, y un epílogo de carácter metodológico, de carácter noseológico, donde él se declara pues bueno, seguidor de la interpretación o de la manera de hacer de Walter. Yo en este momento, como es natural, no voy a contar el contenido, es que es imposible, no se puede contar el contenido del libro, no lo quiero por tanto reescribir, no me atrevería tampoco a resumirlo, sino que yo, porque eso es tarea que lo tiene que hacer cada lector y perderse y llevar el tiempo y el ritmo que la lectura de cada uno de esos ensayos le pida a cada uno el llevarlo a cabo. Pero sí quiero dar una pincelada de conjunto y después decir 2 cositas más y me callo, María Teresa. La pincelada de conjunto es que yo diría que este libro es efectivamente una recopilación o un libro que contiene ensayos barrocos desde una factura también barroca. Y es un poco en lo que yo me quiero fijar. No tanto las problemáticas, que son muy interesantes, la problemática de la gracia, la problemática del poder, la problemática de las pasiones, la problemática, 1000 temas de trasfondo filosófico, aunque no solo filosófico, pero que quisiera, aparte de eso, indicar lo que yo considero que son los puntos de inflexión metodológicos que normalmente se suelen repetir en los trabajos. No vamos a decir que es una ley universal del libro, pero sí hay una especie de tendencia metodológica que se repite y que, en mi opinión, es esta. Parte de descripciones concretas, que él ya ha hablado de un método de indicios, de partir de lo concreto, la verdad está en lo concreto, etcétera, etcétera. Eso concreto puede ser una pintura, puede ser efectivamente una pieza arquitectónica, un laberinto, un emblema, un fragmento de texto, una pieza literaria, etcétera. En esta parte descriptiva que tiene, inicial que tiene cada uno de los estudios, predomina el vocabulario
variado, la adjetivación colorista, y ahí diríamos Paco saca su mejor yo narrativo. Paco es una persona que relata muy bien, que narra muy bien, y efectivamente esta es una parte verdaderamente extraordinaria de descripciones muy pormenorizadas y muy sensoriales, muy imaginativas en ese sentido, muy metafóricas, todo eso que queráis. Pero después todo eso se repliega como en una categoría filosófica. Después de haber hecho la descripción narrativa, lo recoge, hace una tarea como de síntesis y utiliza el mecanismo de encogerse o de recogerse o de replegarse. Categoría filosófica, o a veces entonces se habla de trascendencia, de inmanencia, de aquí, de para allá, etc. O metafilosófica. A veces las categorías son metafilosóficas. Así, por ejemplo, cuando habla de Sor Juana Inés de la Cruz, habla que esta monja se inscribe en un proyecto jesuítico, después de haber explicado por qué y haber ido y venido. Entonces, utiliza la fórmula, se inscribe en un proyecto jesuítico. Allá ustedes sí, no se sabe lo que es un proyecto jesuítico, pero se supone que sí. O que el padre Vieira y Sor Juana Inés tienen un discurso ingenioso. Allá ustedes sí no lo saben, se supone que sí, porque ya previamente lo ha ido describiendo, lo ha ido narrando y dándole vueltas. Pero luego utiliza la fórmula recogida. Bien, otro de los mecanismos que emplea mucho en los artículos es la comparación, mecanismos de comparación. Con esto yo creo que lo que le permite es sacar el máximo posible de cada uno de los comentarios que va haciendo. Entonces, compara autores, por ejemplo, y entonces dice, frente al carácter apocalíptico de las sibilas de Signorelli, pues tenemos otro tipo de sibilas, las sibilas que anuncian la salvación, que están en la catedral de Florencia. Entonces, mecanismos de contraposición para explicar el barroco, que son muy barrocos en sí mismos, que son instrumentos de una retórica barroca. No solo compara los autores o las obras de los autores, compara teorías, compara interpretaciones, por ejemplo, al hablar de la melancolía, muy interesante, todas las interpretaciones a propósito de la melancolía, desde las teorías más galénicas hasta las más de Vallés, hasta las más... Bueno, en fin, yo he visto que hay una literatura extraordinaria, con referencias de fondo, trabajos de Roger Bartra, en fin, muchísimo fundamento, digamos, científico donde apoyarse, aparte de en su propio criterio. Así pues, comparación. Y claro, esto nos lleva a la idea de la ambivalencia que él utiliza muchas veces, ambigüedad, ambivalencia, contraste. Ese contraste a veces es entre un concepto y otro, libertad, determinismo, melancolía, genio intelectual. Entonces, los contrastes a veces son conceptuales, otras veces son más imaginativos, en fin. Pero a veces esos contrastes se producen también en el interior de uno mismo. Son contrastes, por ejemplo, como las pasiones, conflicto de pasión entre el amor y el odio, o entre esta pasión y esta otra, etc. Por ejemplo, pues al hablar de Sor Juana Inés de la Cruz o del propio padre Vieira, etc. Me había apuntado unas páginas, pero es igual, no da lo mismo. Así pues, entonces, yo destacaría todos esos rasgos para justificar que la factura del libro es una factura barroca, ella misma. O barroca o neobarroca, eso ya no sé cómo lo calificaría definitivamente. Y que para mí, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Cómo lo quiero yo ver? Pues yo lo quiero ver de este modo. Si Paco insiste o destaca que el rasgo barroco, el que más destaca en el libro, es la idea de la ambivalencia o de la ambigüedad o de los contrastes, yo creo que esos contrastes se relacionan entre sí por un movimiento. Es decir, para mí el barroco es un movimiento entre contrastes, o sea, entre los contrastes no está la nada, no está el vacío, tú hablas de sutura a veces, y yo quiero pensar que entre un polo y otro está, es decir, que hay un movimiento a veces muy violento, por el que de un polo se pasa al otro.
Y claro, cuando hablamos de movimiento de contrarios y cuando hablamos de contrastes en estos términos, estamos apuntando a la lógica de la contradicción, estamos apuntando directamente a la dialéctica. Entonces, ¿por qué Paco ama tanto el barroco? Finalmente, por 1000 razones. Sin duda podemos remontarnos a hace 20 años, pensar en los trabajos con Ana, pero yo creo que tiene mucho que ver también con su orientación dialéctica, con su orientación materialista, con la lógica dialéctica, la lógica de la contradicción. Es una lógica barroca por antonomasia. No en vano, los filósofos de la Escuela de Frankfurt, desde Adorno hasta Benjamin, a quien citas una y otra vez, se adscriben, se sienten cómodos en esta metodología de partir, metodología minimalista o de indicios que se inscribe al mismo tiempo en un cuadro más amplio y que permite hacer desde ahí no solo una interpretación del pasado, sino también una posible interpretación de lo que tenemos delante y al mismo tiempo una crítica de la cultura en algunos de sus aspectos. En definitiva, eso es lo que yo destacaría y justifico así porque yo creo que la factura del libro es barroca, porque es dialéctica, porque Paco es dialéctico en su manera de trabajar, en la forma de escribir y en la forma de vivir. Y no sé si esto último, ya con esto termino, que efectivamente él ha buceado en una serie, ¿cómo se llama?, de depósitos de pensamiento, ahora lo llaman, Lamo de Espinosa lo llama los think tanks, en un artículo del domingo, depósitos de pensamiento, reservorios de pensamiento que no pretenden desplazar el trabajo académico de la universidad, ni tampoco suplantar o absorber la opinión pública popular, sino que tiene un lugar intermedio, diríamos, donde el lector o donde el oyente es una persona culta, pero que a lo mejor no necesariamente filosófica, sino que pertenece a la ingeniería o pertenece al plano jurídico, etc. Yo diría que Paco ha sabido encontrar las fuentes, esos depósitos de pensamiento, tanto los primarios como las fuentes secundarias que utiliza, y de esos reservorios de pensamiento él también ha sabido construir un libro que constituye en sí mismo, y en el mejor de los sentidos, desde luego, un depósito de información, de reflexión y de crítica a propósito del barroco y de nuestra posible edad neobarroca. Le felicito, pues, extraordinario libro lleno de misterios, de desvelaciones, de manifestaciones, de todo tipo de cosas buenas, y que tengas mucho éxito, Paco. Y a vosotros, pues si no lo habéis leído, os animo a que lo leáis, que lo veáis, que lo degustéis. Pues bien. Muchas gracias, Marisa, de la Cámara. Y vamos a ver, por lo tanto, subrayo que un libro sobre el barroco escrito en clave barroca, al mismo tiempo la noción de los contrastes intensivos en la propia introducción de Francisco José Martínez, no en el prólogo que hace Fernando de la Flor, sino en la introducción que hace el autor, a la que llama ambigüedades barrocas. En efecto, la brújula, la clave para el viaje en ese mar proceloso, es realmente la noción de contraste intensivo, donde no hay una denegación dicotómica de ninguno de los contrarios por parte del otro, sino más bien un enlace por la diferencia que les permite simultáneamente restallar en su diferencia, pero intensivamente constituyendo cada uno al otro. Por ejemplo, claves que ofrece el autor: el arriba, el abajo, el vertical, el horizontal, el oscuro y el claro del barroco. Un ejemplo suyo ya en el comienzo, en esta película que todos hemos visto seguramente, la de Alain Corneau, ¿verdad? Todas las mañanas del mundo, de título. En esta ya el contraste entre aquel jansenista solitario que se retira a tocar la viola y, sin embargo, el cortesano que disfruta con la fluidez de las operetas,
pero para hacer notar que los dos, ante un mundo devenido teatral, probablemente insoportable, sin embargo, se constituyen mutuamente en los dos ámbitos de ese jano bifronte, de un logos difracto, donde no hacen síntesis esos contrarios, ¿verdad? Todo ese repliegue, el elemento... Bueno, yo luego querré discutir si es más bien inmanentismo que materialismo la palabra que convendría a esto, porque estas materias del barroco están transfiguradas con las texturas, ¿verdad? El propio cuerpo gozoso es el cuerpo sufriente, pero al mismo tiempo es el cuerpo glorioso de la resurrección. Bien, pues muchísimas gracias por esa intervención tan lúcida y por los buenos deseos que expresa para el libro y para el autor. Y paso la palabra a Pedro Lomba, que espero que me haya perdonado por lo de esta presentación de libertinismo, solamente para que se protestara, y tengo mucha gana de oír lo que dice. Yo tengo muy poco que decir, porque en realidad he venido a escuchar a mis eminentes colegas y sobre todo a Paco, ¿no? Lo que tengo que decir. Lo que tengo que decir yo es muy breve. Esto va muy bien después de las palabras de Teresa, ¿no? Porque precisamente lo que quería era leer el fragmento que se refiere a los dos músicos de la película, ¿no? de la introducción, pero antes sí quería sumarme a los buenos deseos y a la felicitación de Marisa hacia Paco, porque realmente es un motivo vamos, yo entiendo que lo que nos reúne a todos, lo que nos convoca, ¿no? Es la celebración de que se publique un libro sobre el barroco hispánico, un libro de gran calado filosófico, ¿verdad? Agradezco también mucho pues que Paco que hayas acordado de mí para venir aquí pues a estar contigo, ¿no? En la presentación, la puesta delante pues de este estudio. Después podremos discutir cosas acerca de Spinoza. Yo lo que pienso es que, y no soy el único, que si hay un afecto, ¿no? Digamos que tiene una carga puramente positiva, espinosistamente hablando, ¿no? Es la amistad, y creo que esto es lo que nos convoca aquí, ¿no? Y lo que nos reúne, más que la esperanza, que siempre va unida con el miedo, ¿verdad? Entonces creo que las esperanzas siempre... Son los años de bailar cha-cha-cha. Las esperanzas son malas compañeras de viaje, en filosofía creo, pero lo podemos discutir. Quería decir también que Paco, efectivamente, retomando, ¿no? el viejo dictum aristotélico, ¿no? Pero dándole la vuelta, gran amigo de la verdad, pero más amigo de Platón, ¿verdad? Quiero decir con esto que el libro Depende de qué plato. No, ahora se va a ver claramente lo que quiero decir con esto, que el libro se inscribe en una tradición de estudio sobre el barroco, digamos, muy definida ideológicamente, es decir, constantemente a lo largo de todo el libro, ¿verdad?, que aparecen los nombres, ¿no? Es decir, es un libro que tiene un nervio político muy evidente, que tiene una orientación, una fuerza política muy evidente, y es lo que leía Teresa al principio de la contraportada, ¿verdad? ¿Por qué demonios, ¿no? Nos interesa a todos nosotros el barroco, ¿verdad? Bueno, a todos nosotros y también pues a Lukács, del que hablas constantemente, a Benjamin, ¿no? A Foucault, hablas de Foucault constantemente, ¿no? La idea de Deleuze también, ¿no? De sus estudios sobre Leibniz. Es decir, que efectivamente es un libro... Es un conjunto de estudios muy formalmente, si esto tiene algún sentido decirlo, ¿no? Barroco, formalmente, ¿no? Incluso rococó, diría en algún momento. Es decir, tiene capítulos, tiene artículos que en principio no se sabe muy bien qué demonios pintan en un libro sobre el barroco, ¿no? Por ejemplo, el capítulo sobre Montaigne, ¿qué tiene que ver Montaigne con el barroco, ¿verdad? Pero luego es verdad que enseguida lo dejas claro, lo explicitas, ¿no? Bien, yo seré amable con todos ustedes, no les contaré el libro, ¿no? Lo que quiero decir sencillamente es lo siguiente, es que es un libro que es muy recomendable, es motivo de celebración, ¿no? Que se publique un estudio sobre el barroco, y quería insistir simplemente en poner sobre la mesa dos cuestiones que me gustaría que discutiésemos todos, ¿no? Y que discutiésemos también con Paco y que hablásemos de ellas, ¿no? La primera es que parece que hay una indefinición sobre qué debamos entender por barroco.
Si el barroco es una época histórica, es decir, la vieja tesis de Maraval, ¿verdad? Barroco es todo lo que sucede entre 1600 y 1700, un poco más o menos. Es decir, barroco, la categoría de barroco alude a un siglo, una época histórica, ¿no? Y por lo tanto todo lo que sucede durante esa temporalidad es calificado legítimamente como barroco, o si por el contrario nos hacemos o nos definimos más en un sentido dorsiano, ¿verdad? Que decimos que es una estructura y que por lo tanto lo que sucede en el siglo XVII pues habrá cosas que serán barrocas y cosas que son clásicas, ¿verdad? Por ejemplo, Descartes, ¿qué demonios tendrá que ver Descartes o Spinoza con el barroco? Y sin embargo Leibniz, ¿no? O Graciano, en fin. Podemos discutir, ¿no? Es decir, podemos saber, tratar de llegar a un acuerdo y que podemos participar todos, ¿no? Digamos qué categorización o qué conceptualización puede resultar más operativa del barroco, ¿no? Si el barroco como una época, una categorización epocal del barroco como una categorización, digamos, estructural, ¿verdad? Esto por un lado. Y luego me gustaría insistir mucho porque creo que es algo especialmente llamativo y creo que es uno de los fragmentos en tu escritura más iluminadores. Me gustaría leer un fragmento de esta introducción que haces tú, ¿verdad? A propósito de estos dos músicos tan entrañables, los dos cada uno en su estilo, ¿verdad? Que sirve para que a ti te sirve y que lo utilizas de una manera, yo diría que magistral, ¿verdad? Pues para poner en suerte, ¿no? El morlaco este del barroco, ¿no? Que son las dos caras, ¿no? A lo que alude el título, las dos caras del barroco, ¿no? Sin más lo lee Saint-Colomb y Madame Marais, ¿no? Estos dos músicos de todas las maneras del mundo que tocan la viola y que Saint-Colomb, ¿no? Pues introduce una cuerda más es el triste, ¿verdad? Es el jansenista para los tonos más graves, ¿no? Más que opuestos son complementarios. Y estas son las dos caras del barroco que Paco está constantemente trabajando en su libro. Son las dos caras de un siglo desgarrado por los enfrentamientos religiosos y políticos que alumbra un cambio de sensibilidad cuyo resplandor llega hasta nuestros días. Digo de la verdad, pero más de Platón, ¿no? Ya se entiende lo que quiero decir con esto. La desilusión y el desengaño barrocos pueden conducir a la reclusión ascética, Saint-Colomb, o a la disipación mundana, Madame Marais, al interiorismo rigorista o a la exteriorización exacerbada de la corte, a los interiores recogidos y sobrios de Latour, ¿no? el pintor, ¿no? Jansenista, o al desbordamiento de los grandes cuadros religiosos de Rubens, a la sobriedad del bodegón español o al lujo explosivo de las naturalezas muertas flamencas. El jansenismo y Luis XIV frente a frente, como dos caras, la interna y la externa del mismo fenómeno, como dos respuestas a la misma convicción profunda. Todo es efímero, todo es representación, juego de espejos y de engaños. El juego que suponen los ballets cortesanos quizás no sea más que una máscara que oculta lo insostenible de la futilidad de la vida. Las dos caras del barroco son las dos respuestas complementarias a la constatación de la inestabilidad del mundo, a la perpetua movilidad e inconstancia de las cosas, a la metamorfosis permanente de todo, a la visión del mundo como un juego de apariencias evanescentes, como una ilusión sin fundamento. De ahí la necesidad pascaliana de la diversión, del desviar la mirada del horror de la vida. Bien, yo lo que esencialmente quiero leer esto y ofrecérselo como aperitivo a todos ustedes o a todos vosotros, ¿verdad? Que discutamos de esta cuestión, que al hilo de la discusión de esto, pues tratemos de llegar a un acuerdo sobre las categorizaciones complementarias quizá, pero contradictorias en apariencia, ¿no? Del barroco. Y en fin, felicitarte, animar a todos a que lean el libro. Muchas gracias. Gracias por Muchas gracias, señor López. Bueno, fijaos además que toda esa resonancia barroca entre las propias series que constituyen las estancias, en las que ya las imágenes son arquitectónicas, pictóricas, visuales, auditivas, ápticas, sonoras, pero con una materia transfigurada espiritualmente, se resuena y se reverbera, por ejemplo, este mismo contraste entre el señor de Saint-Colomb y Madame Marais, luego se repite en Montaigne, que se esconde en su torre, en su biblioteca, a encontrar la expansión del espacio interior entonces y poder librarse de la realpolitik y de la sociedad, y sin embargo luego al mismo tiempo es alcalde de Bordeaux, porque no considera que pueda haber
haber ninguna prestación enteramente cabal si no tiene una participación en la vida político-civil, ¿no? Pero eso mismo luego vuelve a reaparecer en lo que se refiere a la celda de Sor Juana Inés de la Cruz y todos los elementos de relación cortesana con las mujeres de los virreyes o los encargos incluso de trabajos de corte, como aquel Arco de Triunfo o como los autos sacramentales, ¿no? Entonces siempre hay toda esa dimensión en la cual ya aparece una característica en la que insiste mucho el autor Francisco José Martínez, y es en toda esa teatralidad. Hay una ética y una estética en el libro, digo, una ética y una política en el libro, en la estructura que nos ha recordado Marisa de la Cámara. Sin embargo, la estética está por todas partes, porque lo que hay ya es una transfiguración sinestésica de unas artes en las otras, de todas las imágenes siendo al mismo tiempo, como he dicho, acústicas, ápticas, y al mismo tiempo en eso que desde el principio sabíamos del orden general, y es como los órdenes arquitectónico, escultórico, pictórico, pero aquí incluyéndose también la vida espiritual de la historia, de la filosofía, del lenguaje, de la literatura, del lenguaje, de la metaforización, están en un infinito de plenitud desbordado, ¿verdad?, en una inmanencia aparentemente recluida, estallando por todos lados, ¿no? Qué bien escrito está ese párrafo que nos ha leído Pedro Lomba, ¿verdad? Es decir, que en efecto es un libro, además, exquisitamente escrito, además de maravillosamente documentado y con una sensibilidad barroca que la pregunta en el aire. ¿Es sensibilidad? ¿Es periodo histórico? ¿Es perspectiva respecto de lo real, respecto del lenguaje? Tiene la palabra el profesor García Sánchez Mases. Bueno, gracias, Antonio. Muchas gracias, Teresa. Bueno, pues efectivamente he hecho referencia Francisco José Martínez al programa de radio que estuvimos grabando ayer, pero que todavía tardará en emitirse por Radio Nacional, donde en 2 programas estuvimos dando vueltas continuamente a estos temas. Y yo le decía que a mí me parecía que efectivamente el libro, para mí había sido un libro que me aparecía continuamente él en el libro. Ah, sí. Sí, después de estar años y años conviviendo con él en el departamento de la UNED, ya casi 30 años, pues era como reconstruir debates de estos 30 años, de cómo iba apareciendo él en los debates. Entonces intentaré reconstruir algunos de esos debates para ver la aportación que se ve, yo creo que con gran claridad a partir del libro. Pongamos el primer debate, que quizás es el debate más claro. Premodernidad, modernidad, posmodernidad. Por además que nada más entrar en la UNED, pues fue uno de los primeros debates que organizó Francisco José Martínez en la Fundación de Investigaciones Marxistas. Todavía participó Jesús Ibáñez, que murió en el 92, y todavía en aquel momento participó Lledó, otra gente en aquel debate. Y entonces ahí siempre estaba la posición que él siempre mantuvo, de cómo había que entender el debate, si era, digamos, un debate que había que apostar por una modernidad como proyecto inacabado a los Habermas, o por el contrario, por una posición más posmoderna, que él situaba como una posmodernidad de izquierda. Esto le hacía a Francisco José Martínez, a Curro, tener una posición singular en el departamento, una cierta posición. Claro, cuando escuchaba todo esto de Teresa, digo, ya desde que ha llegado Teresa esto se ha inundado de infinito, porque claro, en aquella época él veía yo siempre como más en una posición un poco solitaria en alguna medida. Una posición, ¿por qué? Bueno, pues porque había todo ese debate de modernidad, posmodernidad, el enorme influjo de la posición de Kant, de Habermas. Había pues siempre una posición mucho más contraria a lo que era la perspectiva de la filosofía francesa, de Deleuze, de Foucault, etc., que a la que le interesaba, y él se situaba en una cierta posición, pues bueno, pues un poco, no diría yo marginal, pero sí específica. Y eso se ve bastante claramente en la forma de entender el problema de cómo se construye la modernidad, la política y la razón de Estado. Es decir, el libro aparece, por eso tiene gracia también lo de la tercera posición, frente al jansenista por un lado, al que se retira y al que se disipa en el mundo. Si cabe una posición donde uno combina por un lado
la retirada a Montaigne y por otro lado la necesidad de participación. Bueno, pues... Espinosa. Bueno, ¿y qué es él? Él ha tenido mucho eso. O sea, me retiro de la ciudad, me voy al campo, estoy en los molinos, estoy completamente fuera del mundo urbano, pero a la vez necesito estar de alguna forma participando porque hay algo en mí que no puede simplemente estar vinculado a la pura academia, por más que me guste, no puedo estar vinculado probablemente a tener un cierto tipo de vida personal, por gozosa que pueda ser con Dolores Castrillo, no puede ser solo, sino que tengo que tener un punto casi de imperativo moral de participación. Pero ¿cómo es ese imperativo moral? Y aquí es donde está la gracia del personaje. Vamos a ver. Si nosotros construimos la modernidad política, bueno, pues efectivamente cualquiera nos diría la enorme importancia de Maquiavelo, la enorme importancia de Hobbes, aparece allí en el libro, pues la idea de que los estados no se gobiernan con padres nuestros, la idea de que hay que autonomizar completamente la política de la moral, la idea de que hay que desprenderle de cualquier consideración puramente moral. Frente a eso, pues evidentemente hay, frente a la posición del realismo político, hay una posición de contraste que ha tenido una enorme fuerza, de distinguir siempre entre el ser sociohistórico, el deber ser moral, la posición, digamos, más kantiana que de alguna forma recupera después Habermas y que en España, pues, recuperó con mucha fuerza en todas sus obras, desde la perplejidad, la acción comunicativa, etc. Esta era una posición que tenía una enorme fuerza en la academia. Curro, claro, no estaba en ninguna de las dos. No estaba ni en el puro realismo político, el puro realismo donde no hay ningún tipo de consideración moral, donde la autonomización de lo que es la ciencia política, lo que es el puro poder, ni estaba tampoco en el dualismo kantiano. Entonces, ¿dónde estaba? Bueno, pues ahí hay efectivamente el problema de lo que puede significar Spinoza, aparece menos en el libro Hegel, en qué medida en él hay o no hay un tipo de filosofía de la historia, cómo entender ese tipo de razón de Estado, cómo entender la modernidad, cómo pensar si hay modernidades mejores o peores, si hay modernidades donde realmente, pues a pesar de todo, se puede afirmar que el progreso avanza más que en la otra posición, por la forma de entender lo arcaico, los neoarcaísmos, porque hay algo en él que, claro, en ese punto chocaba con ese kantismo que siempre nunca pudo soportar, y era que la idea de Curro, que es una idea que aparece continuamente presente en la obra, es que no es posible realmente hablar de modernidad sin hablar de inmanencia. Por tanto, que la religión queda atrás. Entonces, siempre que vuelve la religión, vuelve como arcaísmo. Entonces, la idea constante. Entonces, se podría decir, bueno, pues entonces, al no haber religión, ante las postrimerías, hay puramente la nada. Veo aquí ahora Manolo Feijó y pienso en Unamuno. O sea, veo el debate continuo sobre la muerte y la inmortalidad. Entonces, claro, esta afirmación que la hace tan rotunda, tan fuerte, que a mí también me impresionó tanto, de seremos polvo, pero polvo enamorado, que no se resigna a la caducidad y que saca de la reflexión sobre las postrimerías la fuerza para seguir viviendo y dar un sí estético, ético y político definitivo a la vida aquí y ahora como lo único que tenemos. Esa especie de cosa realmente definitiva que me recuerda aquello de Nietzsche, de solamente uno logra pensar la vida cuando piensa que puede volver a tener que repetir y dice, venga, otra vez. Entonces, claro, pues hay un punto aquí en él de una afirmación que ha tenido siempre, muy de inmanentismo, muy de vitalismo, muy de sensualismo, muy de estar en contra completamente del pobre Unamuno dando vueltas así, de que si tiene sentido, no tiene sentido, del dualismo kantiano. Entonces no podía conducir, claro, una posición realmente, no tú insistes tanto en el aspecto inmanentista, en el aspecto, pues ¿a dónde te podía conducir? A una legitimación del orden establecido. Y aquí es donde aparece como con gran lucidez, entre la enorme cantidad de cosas, al hablar de la teoría política y al hablar del secreto de lo que es el Estado moderno, es donde yo creo que de alguna forma aparece como con más claridad su posición, cuando dice, por todo lo anterior y frente a una petición hiperracionalista de una transparencia completa de la actividad política, asunto interesante ahora,
Abajo, arriba, arriba, abajo, otra cosa. La política como algo solamente vinculado a la casta, que ha tenido una especie de secreto, pero ahora seremos completamente transparentes. Tiene interés el asunto. Además de hacer hincapié en la cuestión moral que atañe a la deontología individual de los políticos, hay que avanzar por el camino de crear mecanismos institucionales que circunscriban los necesarios ámbitos de opacidad en las actuaciones estatales. Dice después, ni cinismo pragmatista ni hiperracionalismo idealista. La política moderna surge en el marco de una autonomización de la acción política respecto de las consideraciones éticas. Entonces, va y dice después, los intentos de llevar a cabo una política iluminada directamente por la virtud, por los jacobinos, por ejemplo, ha conducido al terror. El ideal de perfección ha producido hasta ahora la barbarie. La modernidad entraña una escisión insalvable entre las virtudes morales y la ética pública que supone que la entrada en política exige un cierto pacto con el diablo. Bueno, puro bebé. Estamos ya en puro bebé. Entonces, ese pacto, aquí está el tema, ¿hasta dónde llega el pacto? Porque claro, cuando dice el divorcio, no es tanto el problema. Decimos, bueno, ¿en qué medida la época es o no neobarroca? Claro, pues claro, es complicado porque efectivamente, frente a lo que era la ilusión, el optimismo que provoca la posición renacentista, lo que significa la caída posterior, lo que significa efectivamente, excepto la posición de Spinoza, cómo va entrando la contrarreforma por un lado y la modernidad protestante por otro, pero cómo por otro lado continuamente aparece el absolutismo político, la razón de Estado, las guerras de religión, y eso queda como una isla, Holanda, pero claro, ya meternos en todo el tema de lo que significa, bueno, pues lo que fueron las revoluciones burguesas o la Revolución de Octubre para caracterizar la época es un salto muy amplio, muy grande. Pero hay un tema que no cabe duda que está ahí. ¿Puede la política hacerse sin secreto? Que discutíamos ayer en la radio. ¿Puede? Porque claro, aquí no es solo, como él explica muy bien, en la época del absolutismo están los secretarios, los que organizan, los que tienen los secretos, los que pueden llevar los asuntos de Estado. Es que claro, el secreto hoy ha ampliado, imaginémonos con toda la potencia que tiene la informática, para llegar a controlar una cantidad de información que es realmente desconocida para la inmensa mayoría de la población, pero que está reservada en los que tienen ese tipo de poder. ¿Quién controla esos poderes? ¿Cómo funciona ese tipo de secreto? Es decir, no solamente el debate de la razón de Estado, en qué medida el Estado, que aparece también en el libro, al chocar con otros Estados y al tener que sobrevivir, tiene que romper con la moral para poder lograr pervivir, que entonces entraríamos en todo ese debate, en qué medida puede legitimar sin poder a lo Maquiavelo solamente con Padre Nuestro, se exige determinado tipo de acciones, sino quién tiene y quién puede acceder a esa opacidad, hasta dónde llega el reclamo de la sociedad transparente, y eso está unido a otra reflexión de gran interés en el libro, que es el problema que también está del liberalismo y del republicanismo, de la idea de que frente al liberalismo puramente económico, del individuo competitivo, frente a la idea que puramente con buscar el beneficio propio de cada uno funciona el tipo de sociedad, o la idea incluso de que lo esencial es tener mecanismos de control del poder político